¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Eduardo, gracias por acompañarnos. No, buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre un gusto. Eduardo, hay varios temas que vamos a abordar y analizar esta noche, pero bueno, venimos de una situación de emergencia bastante complicada para el país, al menos 10 víctimas mortales a raíz del paso de la tormenta tropical. Comenzó como huracán, pero en nuestro país pasó como tormenta tropical Julia y dejó pues muchos estragos a nivel nacional. Es lamentable que como país, año con año, independientemente del gobierno que esté al frente del Ejecutivo, tengamos este tipo de tragedias. Y digo esto para no, digamos, enfocarnos en el actual gobierno, sino que hablemos de la vulnerabilidad del país que hemos tenido de forma histórica y que no se ha trabajado por solventar, digamos, estas deficiencias de país. Siempre hay población que pierde la vida, pierde sus propiedades, pierde sus cultivos, siempre se daña infraestructura pública. Entonces tenemos esto de forma recurrente y lo peor, creo yo, es que nunca se ha puesto un gobierno a querer solucionar en realidad este tipo de problemas. Y en esa medida, hablando del actual gobierno, lo que se esperaría es que se establezcan medidas para corregir estas vulnerabilidades que tenemos, o sea, para disminuirlas un poco. Y eso es lo que no se ha visto de momento, que el gobierno haga, digamos, o establezca políticas, medidas para disminuir esta vulnerabilidad que se provoca o que tenemos y que se incrementa cuando hay un fenómeno natural. Ahora, el gobierno ha manifestado que hacen acciones, creando la Dirección Nacional de Albergues, que se han centralizado en la zona oriental, han hecho trabajos de prevención, pero ¿es insuficiente ante este tipo de emergencias? Es que esa preparación del gobierno y la que hemos visto en anteriores es cuando se da la tragedia. Pero, digamos, lo que yo quiero mencionar es qué acciones se hacen previas a que sucedan estos fenómenos y generen estos efectos. Ese es el punto. Digamos, voy a poner un ejemplo. El sistema de drenaje en San Salvador, que ya no da abasto, Correcto. colapsado, porque no se atendió y no se modernizó, o dos, porque ha incrementado la cantidad de lluvia, por cualquiera de las dos razones, pero tenemos un problema, ¿sí? Y digamos, ya no es momento de estar buscando responsables del problema. El gobierno lo que tiene que hacer ahora es solucionar el problema. Entonces, una medida de prevención para evitar inundaciones, por ejemplo, es atender el sistema de drenajes, hacer lo que se tenga que hacer, si hay que cambiarlo, si hay que ampliarlo, lo que se tenga que hacer. Eso es por un lado. Lo otro, las zonas que ya están identificadas, que tienen, por ejemplo, paredones que pueden ceder ante la lluvia o que puede generarse cárcavas, ¿por qué no se trabaja para solucionar esos problemas? O sea, el punto es que si el gobierno hiciera trabajo preventivo para evitar que tengamos inundaciones y que haya que generar albergues y haya que trasladar a población, si eso se trabajara, entonces obviamente se evitaría pérdidas de vidas, se evitaría pérdidas de bienes. O sea, la prevención es mucho menos costosa que atender después ya la tragedia, tener que generar todo este tipo de movilización del Estado, que digo, se podría evitar si se trabajara en eso. Entonces, eso es lo que uno esperaría del gobierno, de este gobierno, hacer este tipo de trabajo para reducir esa vulnerabilidad del país. Ahora, es una gran cantidad de zonas donde los asentamientos han sido tan desordenados que las zonas vulnerables, no sé, cuesta contabilizarlas por municipio, por departamento,
porque la gente dice, aquí nos vamos a sentar, lo vamos a tomar, después se legaliza, y así fue por muchos años, y es una situación bastante complicada decir, vamos a legalizar, pero el trabajo hay que hacerlo en el sentido de que son vidas, porque al final cuando se dan estas situaciones, o sea, no deberían haber casas abajo de paredones, cerca de los ríos, pero es una realidad y en todo el país, una situación bastante compleja. Claro. Por eso yo mencionaba la palabra reducir la vulnerabilidad, o sea, no terminar con el problema. Pero, por ejemplo, acá se puede usar un criterio de priorizar aquellas zonas donde siempre se sabe que hay problemas. Por ejemplo, el Río Grande en San Miguel. Eso siempre, cuando hay cierta cantidad de lluvia, desborda. Eso, ¿por qué no se prioriza? Yo sé que se hicieron en gobiernos anteriores, no sé si Arena, el FMLN, se hicieron las bordas, pero parece que hasta ciertas situaciones no funcionan. Entonces, verificar eso y, digamos, construir lo que haya que construir. Pero a lo que voy yo es que hay zonas que ya están identificadas, que podríamos decir pueden ser prioritarias, porque siempre ocurren este tipo de fenómenos. Entonces, ¿por qué no se trabaja sobre eso? Yo sé, el Estado no va a poder corregir todo, pero digo, ir poco a poco corrigiendo, ir poco a poco reduciendo esta brecha de vulnerabilidad que tiene el país. Eso se podría hacer, y ese es lo que uno podría en este momento preguntar y cuestionarle al gobierno, qué se está haciendo en ese sentido. Mira, se aprobó un decreto a través del cual se podría obligar a personas a evacuar cuando éstas no quisieran. Eso llamó mucho la atención. A la vez el decreto de emergencia, 15 días, destinar fondos y ayuda para que pueda llegar, que no pague impuestos y lo demás que establecía. En estas situaciones, y aquí creo yo que se puede enlazar con algunos de los temas que seguro vamos a tocar, en este tipo de situaciones, ante un fenómeno natural que puede generar, digamos, desgracias humanas, es cuando se puede, y para eso estaba pensado el régimen de excepción. Para eso está pensado el régimen de excepción, no para lo que lo está usando el gobierno. ¿Aquí a qué nos referimos? Establecer limitaciones de movilidad, por ejemplo, en ciertas zonas para evitar exponer a personas. Ahí, digo, esto podría ser un buen ejemplo de cómo aplicar el régimen de excepción. ¿A efecto de qué? De personas, por ley, tienen que ser evacuadas de la zona donde se sabe que ante cierto nivel de lluvia se puede provocar derrumbes, cárcavas, inundaciones. Y en esa medida yo no veo negativo, digamos, este tipo de herramientas para este tipo de situaciones que pueden, como digo, poner en riesgo propiedad, vida de las personas. Entonces, ahí este es un ejemplo de la utilidad y un buen uso de la herramienta del régimen de excepción. Ahora, el presidente dijo que van a iniciar con la reconstrucción en los próximos días de la infraestructura dañada porque hay puentes, hay muchas viviendas, es decir, los daños fueron cuantiosos, y eso que estamos hablando, somos tan vulnerables que básicamente la lluvia muy intensa inició en la madrugada del lunes y casi duró 24, a lo mucho 48 horas. Sí, bueno, hay quienes decían qué pasaría si este país estuviera en una ruta de huracanes, o sea, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Pero bueno, más allá de eso, de que no tenemos esta situación, sin duda el gobierno tiene que proceder a la reconstrucción de aquella infraestructura pública que ha sido dañada. Pues ahí todavía estaba viendo lugares que están con dificultad para, digamos, conectarse con otros pueblos, están comunicados, todavía se tiene esta situación. Entonces obviamente el gobierno tiene que poner todo su empeño, todos sus recursos para solucionar esta situación de este momento. Pero aquí es donde también quiero hacer un énfasis, pero eso no lleva a que el gobierno sea discrecional con el uso de los fondos públicos en este momento, porque eso hay que decirle a la ciudadanía. ¿Hay una emergencia? Sí.
Hay que atender a población que está siendo afectada, sin duda. Hay que ponerle más recursos o los recursos necesarios al Estado para que atienda la emergencia. Nadie lo duda y nadie creo que puede estar en contra de que el gobierno tenga esos recursos. Pero el punto acá es que no debemos de olvidar la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado. O sea, el gobierno, bajo la excusa de atender la emergencia, no puede venir y usar fondos de forma discrecional o recursos estatales de forma discrecional, como ya se ha señalado en algunos casos de estas bolsas alimenticias y cosas que se ha documentado, tienen fotografías o nombres de diputados en este momento que se están entregando y que son fondos del Estado, son recursos del Estado que se están utilizando con esa finalidad. Entonces, eso es lo que no puede pasar. O sea, no se puede usar los recursos estatales para atender la emergencia buscando un beneficio electoral para partidos políticos o peor aún, un beneficio para determinadas personas, empresas que se puedan lucrar de este tipo de situaciones. Ahora, es un trabajo integral porque no solo es la atención de la emergencia como tal de, por ejemplo, algún tipo de infraestructura. Hay gente que está en los albergues, termina la emergencia, se va, se regresa a su casa, pero ¿qué hay de esta gente que se le destruyó la casa, que una luz de tierra les afectó y que no tienen absolutamente nada? No pueden permanecer tampoco en el albergue para toda la vida. Sí, hay situaciones complicadas de personas que tienen, digamos, complicada su situación de la vivienda, o sí, la vivienda pues está habitable, pero son agricultores y han perdido su fuente de ingreso. Entonces, también ahí hay, digamos, una responsabilidad u obligación del Estado de ver cómo se puede apoyar a estas personas, pero, insisto, dentro del marco de la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos, porque estamos hablando, ayer escuchaba a un funcionario, no me recuerdo si era diputado, que creo que era el ministro de Hacienda, no me recuerdo, hablaba de pérdidas arriba de $1.000 millones por la tormenta, no me recuerdo exactamente la cifra, pero era una cifra millonaria la que decía este funcionario. Creo que fue el ministro de Hacienda, si no me recuerdo. La cosa es que si a esto le sumamos apoyos que pueda dar el Estado a agricultores, a pobladores que han sido afectados por las lluvias, esta cifra se incrementa, esta cifra de recursos públicos que se necesitan para atender todos los efectos de este fenómeno climático se incrementan. Entonces, al haber más recursos es cuando debe de haber más control, más fiscalización, más transparencia de parte del gobierno, porque va a tener más recursos y por lo general estos recursos se usan de forma discrecional. O sea, no hay tanto control como en una situación ordinaria. Entonces, por lo tanto, es cuando debe de haber más control. Y aquí, obviamente, la entidad llamada a verificar que se usan correctamente los fondos es la Corte de Cuentas de la República. Es la entidad que debe de dar fe de que se están usando adecuadamente los recursos. Como digo, el punto no es cerrar los ojos, darle la espalda a la situación. Hay que hacerlo, el Estado debe de responder, pero, como digo, en este marco de la rendición de cuentas, la transparencia, el buen manejo de los fondos públicos. Muy bien. Tenemos que hacer la primera pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros.
Eduardo, tú mencionaste en el segmento anterior el régimen de excepción, y es que entrando ya a esta materia, varios diputados de Nuevas Ideas básicamente han dejado entrever, pues no han dicho claramente, que habrá una nueva prórroga, ya estaría por vencerse y todo apunta a que se daría una nueva extensión. Hace unos meses que estuve por acá, que me invitaron, yo mencionaba que la medida se iba a seguir tomando en cuanto le sirviera o le generara beneficios electorales al gobierno. Yo creo que todavía la medida sigue como, digamos, aquella medida que el gobierno puede, de la cual puede jactarse, de la que el gobierno todavía puede sacar un lucro político, electoral, porque todavía siguen algunas detenciones de personas, en algunos casos vinculadas a pandillas, otras que no, pero digamos, siempre le genera un rédito con la población este tipo de medidas de parte del gobierno. Acá el punto es, ¿y qué viene después de esto? O sea, ¿cuál es el plan, cuál es la política de seguridad pública que va a implementar el gobierno? O sea, porque uno podría decir, no puede el gobierno mantenernos en un régimen de excepción eterno, o sea, no lo puede hacer, pero obviamente lo va a seguir haciendo en la medida que no tenga una política pública real de seguridad, porque eso es lo que uno podría pensar y la evidencia lo que muestra es que no hay una política. Entonces, ¿va a continuar el régimen de excepción? Pues por lo que ya se dijo, se va a aprobar el día de mañana junto con la elección del procurador para la defensa de los derechos humanos. Y vamos a seguir en esta situación de falta de garantías para las personas que puedan ser sospechosas o las que puedan ser detenidas en el contexto del régimen de excepción. Ahora, ¿no ves tú que lo puedan vincular el tema del régimen de excepción al plan control territorial, o reforzarlo o hacer algún tipo de modificación a ese que fue lanzado como el plan estratégico para control de la inseguridad? Es que lo que pasa es, si asumimos que el plan de control territorial era un plan que existe, que tenía objetivos, tenía metas, tenía resultados, no lo podemos equiparar o no lo podemos, digamos, vincular al régimen de excepción. ¿Por qué? Porque el régimen de excepción es una medida prácticamente sacada de la bolsa de parte del gobierno, o sea, sacada de la manga, perdón. Fue algo contingencial, no era parte de una política de seguridad pública. ¿Por qué se originó? Por aquellos 86 asesinatos al fin de semana. Esto es lo que llevó al gobierno a tomar esta medida. ¿Por qué? Y acá retomemos lo que ha dicho el periodismo de investigación. Hubo un desentendimiento entre el gobierno y las pandillas que llevó a esos asesinatos. O esos asesinatos fueron lo que derivó en la ruptura del entendimiento del gobierno con las pandillas, según el periodismo de investigación. Entonces, eso lo que le hizo al gobierno fue tomar una medida improvisada, porque no lo tenía, digamos, en su planificación, no lo tenía en su visión que podía pasar eso. Y entonces la medida improvisada fue el régimen de excepción. Por eso digo que, digamos, son lógicas diferentes la de un supuesto plan de control territorial y lo que tiene que ver con el régimen de excepción. O sea, son dos vías diferentes, son respuestas diferentes a la problemática. Ahora, tú mencionaste también la elección en la próxima plenaria del Procurador de los Derechos Humanos. Parece que ya va en la recta final. Y muchos se pueden preguntar cuán importante es la figura de la institución en el país tal cual como fue creada tras la firma de los acuerdos de paz. O sea, si hacemos una revisión del perfil y el objetivo que tenía y las funciones que realiza. Bueno, es una figura constitucional muy importante en el país, pero a la cual no se le ha dado el valor
que debe de tener la Procuraduría y la figura del procurador. Y esto porque, digamos, algunos han dicho, es que lo que emite la Procuraduría no es de carácter vinculante, no es obligatorio, y entonces no hay una forma de cómo, digamos, resuelve el procurador algo, se haga cumplir obligación, eso, sea obligación. Hay quienes dicen esto, pero obviamente hay que entender que el rol del procurador, en este caso de ser vigilante del respeto a los derechos fundamentales, ese simple hecho hace que sus resoluciones tengan un carácter vinculante. O sea, no vamos a tener una institución simplemente de adorno que sus resoluciones no tengan un peso jurídico. Claro que tienen un peso jurídico las resoluciones del procurador, pero eso es lo que no se ha entendido, no se entendió, no se ha entendido y parece que no se va a seguir entendiendo cuál es el rol y el peso constitucional del procurador para la defensa de los derechos humanos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que es una figura sin duda importante en materia de cuidar a los ciudadanos, porque al final si queremos reducir el rol del procurador es ese, cuidar a los ciudadanos, que no me violenten mi derecho a la libertad de expresión, que no me violenten mi derecho a la organización, que no me violenten mi derecho a la vida, pero obviamente hablando de el Estado, el gobierno. Ese es el rol del procurador. O sea, más como un ombudsman. Exacto, es el que cuida al ciudadano. Tiene que velar porque el Estado me garantice el correcto ejercicio de mis derechos. Eso es lo que hace el procurador. Ahora, pero desde los acuerdos de paz, desde la creación hasta la fecha, ha sido no solo en este gobierno, sino que cíclico la figura. Ha habido procuradores con un poco más de fuerza haciendo las denuncias, otros que no lo han hecho para nada, periodos que ha desaparecido por completo el trabajo de la institución, pero en algunos momentos más o menos ha habido una crispa con algunas resoluciones en el gobierno, pero poco se ha sabido de lo que tú dices que debe de cumplirse. Más ha quedado de un carácter moral o una denuncia que puede ser retomada a nivel internacional por organismos de derechos humanos. Claro, sí, lastimosamente, y eso es parte de lo que yo mencionaba al inicio, no se le ha dado, digamos, y no se ha entendido y no se ha aceptado el rol del procurador para la defensa de los derechos humanos. Y eso es lo que lleva a todas estas situaciones, de que de repente se tenga un procurador inexistente, de bajo perfil, que no se cumplen sus resoluciones. O sea, todo eso lo genera el que no se entienda bien cuál es el rol del procurador. Y ahora, en este momento en que estamos en un régimen de excepción, donde están todas las instituciones controladas por el gobierno, es cuando más se debería de tener presente a la figura del procurador, y es cuando más el procurador debería de cumplir su rol constitucional de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía. Hoy es cuando se debería de estar viendo eso, pero lastimosamente no vemos esa actividad del procurador, sino que por el contrario, hemos visto algunas declaraciones del procurador actual que van en sentido contrario. O sea, es casi que hasta avalar lo que está pasando. Entonces, digo, en este momento complicado para los derechos humanos es cuando más debería estar presente la figura del procurador. Ahora, en política nada está escrito, todo puede cambiar, pero tal parece que hoy por hoy no están los votos para que el actual procurador pueda reelegirse en el cargo. Es decir, habrá un nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál debe ser el perfil de la persona que esté al frente de esta institución? Porque entiendo, lo define la misma Constitución. En primer lugar, debe de ser una persona independiente del poder político, el poder económico. Tiene que serlo así, porque la defensa de los derechos fundamentales
no está adscrita a una ideología política, a un partido político, a un sector económico, a un sector social. O sea, debe de ser una persona con la suficiente independencia para señalar, digamos, las violaciones a los derechos humanos y alzar la voz y ser ese protector de los derechos fundamentales. Entonces, en la medida que es una persona independiente, puede hacer eso. De lo contrario, no lo va a hacer. Tiene que ser también derivado de esa independencia una persona incómoda para el poder político. ¿Y por qué digo incómoda? No porque tenga por hobby este funcionario contrapuntear con el gobierno, con las autoridades públicas, sino que es el que debe de señalar las violaciones que se den, debe de alzar la voz en el momento que debe de alzarla. Eso es lo que se esperaría de esta persona. Obviamente debe ser un especialista en materia de derechos humanos. Totalmente. Tiene que conocer la materia, porque es increíble escuchar a candidatos, a procurador o personas que opinan sobre estos temas, decir que los derechos humanos son renunciables, que porque yo cometo un delito renuncio a mis derechos. Hay quienes dicen eso. Entonces, tiene que ser un especialista en la materia, junto con tener experiencia en el trabajo de la Procuraduría o en materia de derechos humanos, o sea, una experiencia laboral destacable. Eso es lo que debería de tener. Ahora, de cara a la ciudadanía también, o sea, lo pregunto porque la gente al final tiene un problema, siente que han sido violentados sus derechos, vaya a la institución y tiene que tener la esperanza de decir, ok, voy con la expectativa de que se resuelva, que haya un pronunciamiento, claro. o si no la gente, pues ¿para qué? Ya no llegaría a la institución. Claro, es que ese es al final, digamos, ya el rol del día a día, lo que espera el ciudadano del procurador, pero eso no lo va a hacer si no es independiente. Eso no lo va a hacer si no es competente en la materia. Eso no lo va a hacer si no tiene la experiencia laboral y digo, destacada en temas de derechos humanos. No lo va a hacer. Porque si es alguien que se pliega al gobierno, va a guardar silencio ante todos los abusos. Va a guardar silencio cuando, por ejemplo, se vaya a construir alguna obra pública que va a afectar comunidades, que le va a violar el derecho de propiedad a muchas personas. Va a guardar silencio ante eso, ante detenciones arbitrarias, va a guardar silencio, ante abusos en los centros penales, va a guardar silencio, ante atropellos a la libertad de expresión por parte de las autoridades del Estado. O sea, entonces de nada va a servir que el ciudadano acuda a la institución buscando una tutela si este funcionario responde a los intereses del gobierno, a los intereses de un partido político. O sea, por eso decía, es, digamos, del perfil la independencia y también agregaría la valentía de enfrentar al poder cuando está violando derechos. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos, acompáñenos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Eduardo Escobar y dentro de los temas, pues hay que hablar, Eduardo, ha continuado el proceso de la reforma a la Constitución, lo que había sido presentado el año anterior. Han continuado algunos acercamientos con diferentes sectores exponiendo la propuesta como tal, o sea, es decir, tal parece, pasó un tiempo que no se hablaba del tema, pero hoy recobra fuerza. Sí. Bueno, sin duda ha seguido este proceso y se ha dado a conocer, y de hecho recientemente ese ha sido tema de debate,
un elemento que contiene esta reforma constitucional que está promoviendo el Ejecutivo, y es el tema de transitar a un modelo de sistema político corporativista. ¿Ya? De esto no se ha hablado mucho, pero está contenido en el proyecto de reforma a la Constitución. Se ha estado hablando últimamente de este tema, pero sin mencionarlo, y es el tema de los colegios, la colegiación obligatoria, porque la propuesta de lo que habla es que para el ejercicio de las profesiones se establecen colegios donde yo, por ejemplo, soy ingeniero, yo tengo que pasar algún tipo de procedimiento para inscribirme en ese colegio y se me permita ejercer mi profesión. Tal cual como existen en el caso de los abogados, por mencionar un ejemplo, para elegir funcionarios al CNJ, magistrados, claro. O sea, pasar todo ese proceso para proponer. Exacto, aunque los abogados no es que haya un colegio de abogados, sino que es la Corte Suprema la que autoriza, pero es un símil. O por ejemplo, que no es colegio, pero para ejercer la profesión de medicina, pues, tiene que estar registrado ante la Junta de Vigilancia de la profesión médica. Entonces, ya eso, digamos, por decirlo de alguna manera, sería un colegio, serían los colegios los que, ante los que me tengo que inscribir, y significaría que me autorizan a ejercer la profesión. O tengo que estar inscrito para ejercer la profesión. O sea, no me recuerdo cómo está la redacción de esa parte, pero el punto es, si no estoy colegiado, no puedo ejercer cualquier profesión, que puede ser periodismo, claro. Etcétera. El punto ahí, y hay dos temas que hay que mencionar. Uno, este modelo puede llevar a algunas violaciones al derecho de libertad profesional de las personas, el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente puede, por ejemplo, voy a poner este caso, periodistas. Tiene que estar colegiado para ejercer la profesión de periodista. No independiente. Sí, yo sé que, y de hecho hemos hablado con algunos de sus colegas, han dicho que hay muchas personas que no han estudiado absolutamente nada en la universidad o del periodismo, y que esas personas no deberían de estar llamándose periodistas ni ejercer la profesión. Pero el punto es que la ejerce. Entonces, pero hay quienes han dicho que pese a eso, esto podría dar paso a, desde estos colegios, bloquear a ciertos periodistas para que no ejerzan su profesión, y entonces ya se ve una limitación. Hay quienes mencionan esta posibilidad, que es válida. Pero a lo que me quiero referir es que en el modelo de constitución que están planteando, se está pasando de que el centro, o digamos la base del funcionamiento del sistema político, dejen de ser los partidos políticos y nos pasemos a los colegios, que sean los que toman ese lugar de los partidos políticos en cuanto a tener ese rol protagónico en la vida política del país. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué digo esto? Porque en el proyecto se le está dando un poder, digamos, un gran poder al Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados es el que va a decidir y va a influir, mejor dicho, va a influir y va a tener un rol importante en el nombramiento de casi todos los funcionarios del Estado. Entonces, ya no va a ser el partido político, digamos, esa institución que va a tener el poder total de decisión sobre el proceso, que no digo que eso ha estado bien, no digo que eso ha estado bien, porque siempre hemos dicho que se debía de dar un proceso de participación ciudadana, donde la ciudadía, los pudiera incorporarse, participaran en esa toma de decisiones, que fuera una decisión compartida, pero digamos, vamos a pasar de ese modelo de partido a que ahora sea el Colegio de Abogados el que proponga o tenga que ver en la elección de magistrados, fiscal, no me acuerdo qué otros funcionarios, la mayoría de los funcionarios. Entonces, quien va a tener poder ahora ya no son los partidos, sino que va a ser esta corporación de abogados la que va a decidir. Entonces,
pasamos de ese modelo, partido, a colegios. ¿Y qué tan problemático pueda convertirse o real que de repente los políticos o cualquier otra entidad pueda decir, me voy a apoderar de este colegio para tener incidencia en las decisiones que puedan tomar? Exactamente eso es el problema. O sea, ya no sería, en este caso, el partido político el objetivo para capturar y tener control de la política, sino que ahora lo que se va a buscar es capturar el colegio de abogados. Es lo que pasa en Guatemala. En Guatemala hay una comisión de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y ahí influyen los colegios de abogados en esa comisión de postulación. Entonces, el objetivo de quienes quieren capturar al Estado ya no son los partidos que van a votar en la Asamblea, en el Congreso Nacional, sino que es capturar estos colegios y tener control de la comisión de postulación. Eso es lo que pasa, o sea, se traslada, digamos, el foco de la corrupción, del interés, se traslada del partido a este tipo de instituciones intermedias, que ya no son el partido, sino que son otro tipo, colegios de abogados, etcétera. Ahí es donde se traslada el interés. Entonces, ahí es donde se da campañas electorales, ahí es donde fluye el dinero, fluyen los intereses. O sea, no es que se elimina el tema de los intereses. Cambia de lugar. Cambia de lugar, exactamente. Entonces, eso es una de las cosas que sin duda podría pasar acá cambiando este modelo. ¿De qué? De que ya no sea el interés del corrupto el partido, sino que los colegios. Ahí es donde se va a atacar y ahí es donde se va a tener el control, porque ahí se tiene el poder. Ahora, ¿es necesario, tú ves que en este momento se haga un análisis de reforma a la Constitución o no es el momento adecuado? ¿O sí es necesario la actual normativa hacer cambios? Nosotros desde sociedad civil, voy a poner un año, 2012, venimos diciendo que nuestra Constitución actual debe de sufrir algunas reformas, pero para controlar el poder, para limitar más el poder, para generar más participación ciudadana, ¿ya? Y corregir algunos temas que hay en la Constitución. Eso es lo que desde sociedad civil se ha venido promoviendo, pero en el marco de un proceso de reforma constitucional legítimo y participativo, pero una participación real de todos los sectores. Eso es lo que se ha dicho desde sociedad civil. A título personal, yo puedo decir, sí, la Constitución necesita algunos ajustes, algunas reformas, ¿ya? Para garantizar de mejor forma derechos, para limitar más el poder político y para corregir algunas distorsiones que se puedan generar. Para eso y en esa lógica, yo diría, sí, tiene que ser reformada o revisada la Constitución en el contexto de un proceso, y reitero, legítimo, de consulta y de reforma y participativo. Así yo diría, ok, y en este tema, por ejemplo, de la reelección del presidente, hay algunos que dicen, es que el problema es que no está muy claro la letra en la Constitución. Por ejemplo, este tipo de temas, independientemente del análisis que se haga, ¿no ese tipo de cosas debería de quedar más clara en la Carta Magna? Podría verificarse, pero hay herramientas que se pueden utilizar precisamente para evitar estar tocando la Constitución. Okay. ¿Ya? Okay. Veamos el caso de la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuántas enmiendas o reformas ha tenido? Ha tenido creo que 20 o 21, no me recuerdo. 21 reformas la Constitución. Y esa Constitución es de 1786 o 83, no me recuerdo. Y solo ha tenido 21 reformas. Nuestra Constitución actual creo que ya lleva 17 o 20 reformas, no me recuerdo. Y es del 83.
Y si se hace esta reforma, que igual no sabemos cómo la van a presentar, si como una reforma o como una nueva constitución, no sé cómo lo van a hacer, que son cerca de 200 cambios que se darían. Entonces, ¿por qué digo de que hay otras herramientas? Porque la lógica es de que la Constitución permanezca más tiempo sin ser tocada, o sea, que tenga permanencia en el tiempo y que regule la conducta y la vida social. Y una herramienta es, uno, desarrollar los preceptos constitucionales en la ley. O sea, una ley regula esa materia. O la otra herramienta es la jurisprudencia de parte de los tribunales de justicia y en este caso de la Sala de lo Constitucional, que ante alguna duda sobre el texto y alcance de la Constitución sea la Sala de lo Constitucional la que explique y establezca los límites. Así no se reforma la Constitución, sino que se tiene la interpretación. Entonces, digo, hay cosas que no se podrían hacer en este momento, algunas reformas, con la ley, o sea, desarrollando en una ley algún precepto constitucional, ni tampoco con la jurisprudencia, y que habría que entrar entonces a reformar. ¿Ya? Pero, como digo, desde sociedad civil hemos dicho, digamos, esos aspectos. Uno, para ampliar el alcance de los derechos y protegerlos de mejor forma, y dos, para limitar el poder. Y participación ciudadana. Y en un proceso participativo. De esa manera es que uno podría decir, ok, está bien un proceso de reforma. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Eduardo Escobar, esta noche haciendo análisis y en cuanto a los movimientos políticos de cara a las elecciones de 2024, pues ya se comenzaron a ver algunos esbozos de lo que podría ser la campaña, es decir, habrá algún tipo de movimientos, de algunos que salen y otros que entran a los partidos políticos. Eso es, digamos, es un proceso natural que se dé, no con tanta antelación, pero llegado el momento. Sí, los partidos ya prácticamente están en ruta a comenzar el proceso electoral 2024. Y digo prácticamente están en ruta porque aproximadamente en abril del otro año ya tienen habilitado el plazo para realizar sus internas. ¿Sí? Abril del próximo año. Abril del próximo año. Así de cerca. Porque recordemos que para postular candidaturas, los partidos deben de realizar un proceso interno de elección, donde participe toda su militancia en unas elecciones libres, competitivas, igualitarias. Y este proceso, digamos, se abre en el mes de abril, si no me recuerdo, habría que hacer bien el cálculo, pero es en abril al inicio, y termina por el mes de agosto. Entonces, ese periodo tienen los partidos para hacer digamos, sus elecciones internas, ya teniendo listo sus planillas para inscribirlas después de la convocatoria de elección ante el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si uno lo ve en términos de meses, o sea, estamos hablando que los partidos tienen más o menos 6 meses previo a comenzar ya oficialmente el proceso electoral 2024. Y en esa medida, pues vamos a ver acomodos, vamos a ver que de hecho, por ejemplo, el FMLN estaba hablando de reformas a los estatutos. Correcto. O sea, vamos a ver una serie de movimientos de los partidos preparatorios, si se quiere decir de alguna manera, de cara a las elecciones. Otros vamos a verlos, digamos, en un esfuerzo de construir, digamos, bases de partido, porque en muchos casos han perdido
Territorialidad, sí, han perdido estructuras. estructuras municipales, departamentales, entonces se va a ver ese esfuerzo. Pero el punto acá es, vamos a ver cuánta capacidad tienen los partidos de hacer eso, o sea, porque estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto, o sea, porque son 6 meses o un poco menos que tienen para estar listos para una elección interna. Pero si, digamos, un partido perdió la estructura de un municipio, o sea, podrá levantar esa estructura nuevamente y poder realizar una interna en ese municipio y presentar una candidatura a consejo municipal en esa municipalidad. O sea, esas son las cosas que se vienen para muchos partidos. O sea, si van a poder presentar planillas completas en todo el país, o sea, en los 262 municipios, en las 14 circunscripciones del país para la elección legislativa. O sea, viene todo eso, junto con el tema de si van a tener la cantidad de personas para jefes de centro, vigilantes, etcétera. O sea, toda la logística De cuidado del voto. que requiere. Entonces, viene una etapa, digamos, decisiva, yo creo que no solo para los partidos políticos, para el sistema de partidos, sino que obviamente para la democracia salvadoreña. Viene un momento crucial donde los partidos políticos, ya tienen que estar en esa lógica de preparación de cara a la elección. Ahora, hay que ver también el tema de las coaliciones, porque muchas veces o a algunos les puede resultar los cálculos de decir, no vamos a sobrevivir de esta forma, vamos en coalición con, y eso sería interesante verlo. Sí, vamos a ver que, recordemos, las coaliciones por lo general se hacen posterior a las internas, claro, porque hemos tenido totalmente. casos donde se nombra en la interna a un candidato, pero cuando el partido decide hacer coalición, ya esa persona no es el candidato, sino que puede ser el síndico o incluso no ir en la planilla. Pero el punto es, viene un momento crucial para los partidos, como lo decía hace un momento, para el sistema de partidos. Y creo que hay dos cosas. Uno, cómo logran provisionarse de fondos los partidos para enfrentar la campaña electoral, porque ya lo he dicho yo en este espacio, los partidos están enfrentando una baja en sus ingresos. Definitivo. O sea, hay una baja en sus ingresos, al menos en lo que nos reportan a nosotros como organización, porque nosotros año con año venimos fiscalizando y viendo este tema de las finanzas de los partidos y hay una tendencia a la baja en cuanto al número de donantes y los montos que reciben los partidos. Y es una inversión grande, o sea, participar de una elección Claro. y tener estructuras nacionales es mucha plata. Y teniendo en cuenta que hay una elección presidencial que son 4 meses de campaña. O sea, no es lo mismo tener recursos para 2 meses de campaña en una elección legislativa y 1 mes en la municipal que 4 para presidencial, si es que participan otros partidos en la elección presidencial, ¿verdad? Pero el punto, creo yo, que es un aspecto crucial que los partidos logren, uno, tener estos recursos para poder competir, para poder mostrar su programa, su propuesta y a sus candidatos. Eso es uno. Dos, que creo que es importante, es cómo los partidos logran reconstruir o fortalecer sus estructuras a nivel territorial para soportar una campaña electoral. Tres, en esos desafíos para los partidos, cómo construyen una propuesta creíble para la ciudadanía y que se pueda realizar. O sea, cómo los partidos trascienden de lo tradicional, de prometer todo y de prometer nada, a propuestas concretas que la ciudadanía sienta que le resuelvan sus problemas. Ese es, digamos, un gran desafío, cómo conectan los partidos con la ciudadanía, con las necesidades ciudadanas, en una propuesta política. Ese es, digamos, el tercer desafío, creo yo, que tiene los partidos en este momento. Y un último, cómo realizan una adecuada selección de sus candidaturas.
Ese es otro de los desafíos. Y acá no me refiero solo por el tema del transfugismo, porque ya vimos, por ejemplo, el Partido Arena ha tenido una fuga importante de sus funcionarios, que es a nivel municipal, pero el punto es cómo los partidos logran hacer una elección de las personas idóneas, las personas adecuadas para ocupar los diferentes cargos de elección. Eso creo yo serían como los 4 desafíos urgentes o prioridades de cara al inicio del proceso electoral 2024 que tienen que solventar los partidos, pensando en que puedan ser competitivos, pensando en que puedan tener, ser opción de poder y tener, digamos, la capacidad de enamorar al electorado. Muy bien. Eduardo, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre a las órdenes. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.